Buenos días, mis hermanos. Me da gusto saludarles en estos instantes que vamos a meditar en la palabra de Dios. Fíjese que hace unos días, mientras pensaba y buscaba un pasaje para compartirlo con ustedes, me encontré con una extraordinaria joya que tenemos allá en Primera de Juan, capítulo 5. Cuando leí estas palabras del apóstol, me quedé detenido allí, pensando en ellas. Mire, escúchelas. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mi pensamiento de inmediato se enfocó en una palabra, o más bien en una frase: vencer, vencer al mundo. Cuando lees este texto, no puedes pasar de largo de esta frase, porque de hecho el apóstol Juan la repite 3 veces en estos 2 muy breves versos. Así que no cabe la menor duda de que esta es la idea principal del mensaje que Juan nos quiere dar. Mire, para mí fue inevitable que de manera casi instantánea vinieran las preguntas a mi mente. Casi siempre mi pensamiento funciona de esta manera cuando estoy ante un pasaje bíblico. Y entonces comencé a pensar, así que entonces todos los que hemos nacido de nuevo, sin importar desde hace cuánto, sin importar si eres joven o viejo, sin importar las circunstancias en las que estés viviendo, si tú has nacido de nuevo, ¿estás destinado a vencer el mundo? Bueno, esa es una gran afirmación, y es una afirmación contundente de parte de Juan. No está puesta a discusión. La manera en que Juan lo declara no admite titubeos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando lees esta frase, de inmediato te preguntas: yo, ahora, en este momento, en estas circunstancias, ¿soy un vencedor? ¿Soy un vencedor del mundo? ¿Esta está siendo mi actitud y mi comportamiento en estos días, en estos últimos meses? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mira, no te preguntas si has nacido de nuevo, o al menos no de inmediato, porque eso es algo que das por hecho, eso ya lo sabes, y si no lo sabes, no puedes continuar adelante. Pero yo creo que la mayoría de los que me están escuchando ahora saben perfectamente si han nacido de nuevo. Por eso el pensamiento pasa de inmediato a la consecuencia de ello: vivir venciendo al mundo. Esa es la pregunta. Y déjame decirte que es una pregunta personal. Y me atrevo a decir casi de inmediato que tú sabes cuál es la respuesta para ti, ¿verdad? ¿Soy un vencedor? ¿Un vencedor del mundo? ¿Me comporto como alguien que está venciendo al mundo? Bueno, temo decirlo, pero yo creo que para la gran mayoría la respuesta es no. Vencer al mundo. ¡Qué gran empresa! ¡Qué gran reto! De hecho, imposible para cualquiera, a menos que seas de los que han nacido de nuevo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice Juan. Mire, para Juan la palabra mundo es una palabra importante. De hecho, él es el escritor bíblico que por mucho más la utiliza. El mundo, mis hermanos, es ese sistema en el cual vivimos, pero al cual no pertenecemos. Y este sistema incluye, por supuesto, las filosofías, los pensamientos, los valores, los medios de comunicación a través de los cuales se propagan dichas cosas, las diversiones, etc. Es la corriente poderosa que arrastra a todos los moradores de este planeta a pensar como lo hacen, a sentir las cosas que sienten y, por supuesto, a vivir como viven.
De todas las cosas, mis hermanos, que yo pudiera hablarle cuando hablamos del mundo, solamente quiero enfocar mi pensamiento por ahora y deseo que tú también lo hagas en solamente dos cosas. Mira, número uno, ¿por qué estás viviendo con todo ese miedo? ¿Por qué te escondes? ¿Crees que eso es vivir como un vencedor? Y número dos, ¿por qué le has abierto la puerta al pecado? En estos días en que hay más tiempo para muchas cosas, ¿por qué estás dejando que el pecado reine en tu corazón? ¿Eso es vencer al mundo para ti? No, ¿verdad? Ahora, no quiero abundar demasiado en estas cosas, porque yo creo que cada uno sabe cómo está al respecto de ellas. Mire, yo sé que durante estos meses, desde que comenzó la pandemia, junto con ella, y aún mayor que ella, vino una ola de miedo sobre todo el mundo. Miedo a contagiarse, a comenzar a tener síntomas, a no poder respirar, a contagiar a tu familia y finalmente a morirte. Todos experimentamos de una u otra manera cierto temor, ansiedad tal vez, un estado de alerta que se activó en automático por tanto bombardeo mediático. Lo interesante de todo esto, mis hermanos, es, después de que ha pasado ya un tiempo y pudimos ir asimilando todo el asunto, ¿cuál ha sido tu reacción ante todo esto? ¿Cuál es tu reacción y tu actitud ahora, en estos días? ¿La de uno que vence al mundo? Mira, yo sé que esto puede resultarte chocante, tal vez molesto, y que nuestra reacción ante estas palabras que estoy diciendo sea comenzar a soltar en nuestra mente una serie de justificaciones de por qué vives con miedo. Pero al final, mi hermano, tú sabes la verdad, porque ante la verdad bíblica no hay evasiones. O vives como vencedor o vives con miedo. No hay puntos medios. Y como lo dije al principio, este pasaje no admite titubeos ni dudas. No me malentiendas. Yo sé que debes cuidarte y también que debes cuidar a tu familia, pero nada más. No vayas más allá de eso, porque lo que tienes que hacer de alguna manera es algo simple. Pero yo sé, mis hermanos, de algunos de ustedes, yo sé de algunos que si pudieran se meterían debajo de la cama. O si existiera una burbuja protectora para las infecciones, se meterían de inmediato en ella, porque su miedo es como el miedo de la gente de este mundo. Cuando pienso en todo esto, me pregunto, ¿y si Juan, el escritor de estas palabras, hubiera vivido en nuestros tiempos? ¿Y si Pablo, el apóstol, hubiera vivido en nuestros tiempos? ¿Y si Esteban, el primer mártir cristiano que nombra la Biblia, hubiera vivido en nuestros tiempos? ¿Estarían igual que tú? ¿Ellos compartirían el sentir de este mundo, los pensamientos de este mundo y las acciones de este mundo tocante a la pandemia? Mis hermanos, simplemente no. Y le voy a decir por qué. Porque ellos tenían una visión superior. Y un poco más adelante te voy a decir en qué consiste esa visión. El otro asunto, como ya dije, es el pecado. Seguramente mucho has escuchado de las consecuencias de vivir encerrado todo este tiempo. Porque los medios también se han encargado de hablarnos de ello, ¿verdad? De cómo la mente y las emociones se ven afectadas, de el aumento de la depresión en la gente, de la violencia intrafamiliar, etc. Yo simplemente, mis hermanos, veo algo, que las circunstancias más bien se prestan para nuevas y para viejas formas de pecado. Algunas de ellas pueden ser más escandalosas que otras,
pero finalmente delante de Dios es igual, son pecado. Mira, cosas como estar pegado a la computadora y a los teléfonos, algunos viendo las noticias, en esas cosas nuevas que te van informando acerca de esta nueva enfermedad. Y yo sé que lo haces, porque muchos de manera casi compulsiva se la pasan publicando toda suerte de cosas acerca de la enfermedad en sus redes sociales, como si esa fuera su pensamiento primordial todo el tiempo. Ahora hay otros que pasan las horas con especial adicción a series, a películas, etc. Otros van más allá, metidos en páginas de pornografía y cosas similares. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo, mis hermanos, pero las circunstancias se prestan más ahora para ello. Así que no me sorprende que la práctica sea mayor en estos días que antes. Las circunstancias actuales, mis hermanos, se prestan para que estos pecados tengan como efecto el ir enfriando tu amor hacia Dios, tu deseo de volver a estar con la iglesia, etc. Porque el ocuparte justificadamente de cosas para pasar mejor el tiempo que tienes que estar encerrado, sin duda, mi hermano, que sirven para distraer tu atención de tu Dios. Mira, Jesús, nuestro Señor, el Señor de la iglesia, reprendió a la iglesia por haber dejado su primer amor. Porque Él debe ser tu primer amor, el número uno, el que ocupa la prioridad en tu mente. Pero hay quienes ni siquiera se percatan de su situación. Otros sin duda que sí lo hacen, pero piensan tal vez que eso no es grave, que es momentáneo, que es temporal. Pero déjame decirte que alejarte de Dios, darle el trono de tus pensamientos a otras cosas, aparte de a Cristo, es pecado. Se llama idolatría. Y además te orilla a pensar y a vivir como el mundo. No me extraña que tengas miedo si llenas tu cabeza de esas cosas en lugar de Cristo. No me extraña que te deslices al pecado si enfocas tu mente en este tipo de cosas. Mira, estas cosas, mis hermanos, sin duda que van a traer cambios en tu vida, en tus estados de ánimo, en tus pensamientos y después en tu comportamiento, pero todo ello para mal, no para bien. Y pudiera seguir hablando acerca de esto, pero esto es una reflexión, no quiero que se vuelva una predicación. Así que mejor te invito a que te analices, a que analices tu conducta en estos días y te preguntes si tu vida estas últimas semanas o meses está siendo la vida de uno que vence al mundo o es lo contrario. Mira, este pasaje de Juan, mi hermano, es maravilloso. Y yo le doy gracias infinitas a Dios, porque en su sabiduría absoluta, Él dispuso en su palabra lo necesario para nosotros en cualquier situación. Así que quiero que sepas que Juan resuelve el asunto de cómo vivir venciendo al mundo en solamente 2 frases muy breves que te puedes aprender de memoria. Si tú no estás viviendo como un vencedor de este mundo últimamente, escucha estas 2 frases. Número 1. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Número 2. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? De manera muy breve, mi hermano, quiero explicarte esto, pero deseo que pueda ser de manera clara, de modo que tú saques provecho de la palabra de Dios. Mira, número 1. Vivir como vencedor es un asunto de fe. Escucha, Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No se trata de tus esfuerzos, ni de tus capacidades, ni siquiera de tu conocimiento bíblico, ni de ninguna otra cosa,
como vamos a ver a continuación, sino solamente de fe. Ahora, número 2. Esta fe nos es aclarada y determinada por Juan. No es necesario que divagues preguntándote de qué estará hablando Juan, de cuál fe. Juan nos dice cuál fe. ¿Fe en qué? ¿Quién es el que ha vencido al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mira, a muchos cristianos se complican las cosas cuando leen este tipo de frases, porque son tan simples que a veces por esa simpleza no las entienden y piensan de inmediato en cosas más complejas, pero no es así. De hecho, quiero que sepas que estas frases significan volver a lo esencial, es regresar a lo básico, pero también, mi hermano, es regresar al poder activo de Dios en nosotros. La fe de la que habla Juan aquí no tiene que ver con las creencias o el conjunto de creencias de tu denominación. No está hablando de teología sistemática ni de nada que se le parezca. Juan no está hablando de qué tanto crees, qué tanto te puedes concentrar para creer en algo o en alguna doctrina. No está hablando de visiones o de un esfuerzo intelectual para creer. Escucha bien esto. Juan en lo que quiere que pongas tu atención es en quién crees. La fe puesta en una persona, no en unas creencias o en unas experiencias místicas que hayas tenido en el pasado. Fe en una persona. Ahora escucha con atención nuevamente el detalle de lo que Juan dice. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí, mi hermano, está la clave. Aquí está el secreto, tanto para nacer de nuevo como para vivir como vencedor. Creer en Jesús es creer lo que Jesús es. Si tú crees que Él es el Hijo de Dios, con todo lo que eso implica, entonces eres salvo. Y por lo tanto un vencedor. Y puedes vivir de acuerdo a ello. Creer en Cristo como Hijo de Dios para Juan, mi hermano, escucha esto, tiene su correspondiente con lo que la gente de este mundo cree. Porque la gente de este mundo cree en todas esas filosofías, valores, modas, y vive conforme a ellas. Eso es lo que rige su conducta, lo que ellos creen. Para nosotros, creer en Cristo como Hijo de Dios significa, mi hermano, que creemos en un Salvador de origen divino, que es santo, que es eterno, que es amoroso, etc. De manera que, si tú pones tu fe en Cristo como el Hijo de Dios, pones tu fe en las cosas divinas, a las cosas que a Dios le agradan. Si tú crees y tienes tu fe en Cristo, tienes tu fe puesta en las cosas eternas, no las temporales de este mundo. Si tú has nacido de nuevo, y eso quiere decir creer en Cristo como Salvador de los pecados, entonces vives alejándote del pecado todo el tiempo, aborreciéndolo y buscando en su lugar los preceptos divinos. Si tu fe descansa en Cristo y tu mirada está puesta solo en Él, tú no andas en los pensamientos y en los valores y en los miedos de este mundo, pues tus conceptos de la vida y de la muerte no son los de este mundo, sino los de Él, los de tu Señor, los que Él nos enseñó. Así que, mi hermano, sal ya de tu cama, apártate del pecado, vive como un vencedor, como uno que ha nacido de nuevo y que sigue las pisadas de su Maestro. Mira, no puedo dejar de pensar en Pedro cuando hablo acerca de este asunto de poner la vista en Cristo y también de perder de vista a Cristo.
porque Él es el vivo ejemplo de todo lo que he dicho. Mira, escucha un breve párrafo del Evangelio. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y esto sin duda nos recuerda las circunstancias actuales, son como una gran tormenta. Dice Mateo, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, así como muchos de ustedes. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué demostración tan magnífica de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no le parece? Caminar sobre las aguas. Porque el Señor Jesús está por encima de todas las tormentas, de todas las circunstancias. ¿Y ya notó usted? Quien le sigue puede andar igual que Él, como vencedor por encima de las circunstancias. Así que Pedro se bajó de la barca y andaba como Jesús sobre las olas. Pero continúa diciendo Mateo: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ya se dio cuenta? Es un asunto de fe. ¿Fe en una doctrina? No. ¿Fe en alguna experiencia anterior? No. Fe en una persona. Y en que esa persona es el Hijo de Dios, que vence las circunstancias, que anda entre la tormenta y las olas, y que tú puedes seguirle si pones tu mirada en Él. Pero si te distraes, entonces no dudes que el miedo va a ser presa de ti y que te vas a hundir en el pecado. Mi hermano, yo te exhorto a que hagas lo que dice Juan. Escúchalo por última vez y con esto terminamos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Que el Señor les bendiga y que puedan ustedes mantener su vista en la persona correcta. El Señor les guarde.